Buenas tardes, estudiantes de grado quinto. En la clase del día lunes 15 de febrero trabajamos el tema de los elementos de la narración que está consignado en las páginas 22 y 23. Entonces, los elementos de la narración son los personajes, la acción, el espacio, el tiempo y el narrador. Estos elementos siempre los vamos a encontrar entonces en los textos pertenecientes al género narrativo. Los personajes son aquellos que pues desarrollan la acción. La acción pues es en sí misma los hechos que suceden. El espacio es el lugar donde sucede la acción. El tiempo es el periodo en el que suceden pues los hechos. Y el narrador es la voz de quien relata la historia. Los personajes, entonces, recordemos, son quienes desarrollan la acción de la historia. Estos personajes se clasifican según su importancia. Entonces, los principales o protagonistas son quienes llevan el desarrollo de las acciones desde el principio hasta el final, es decir, quienes aparecen desde el principio hasta el final de la historia. Los secundarios son los que acompañan a los protagonistas en el desarrollo de las acciones y no necesariamente tienen que aparecer desde el principio al final. Y los antagonistas, que solamente se encuentran en algunas narraciones, en algunas historias, tienen la función de oponerse al protagonista y de dificultar sus actividades. Vimos como ejemplo el cuento de Blancanieves, donde pues su protagonista obviamente va a ser la princesa Blancanieves. En este caso hay una antagonista que es la madrastra de Blancanieves, quien es la que le hace su vida imposible, y los personajes secundarios entonces van a ser los enanitos, los 7 enanitos y el príncipe. Los personajes pueden ser reales o imaginarios, pueden ser humanos, animales, cosas y objetos, o seres inanimados o fantásticos. Un ejemplo de personaje real es el que vemos en la novela El relato de un náufrago de Gabriel García Márquez. Esta novela Gabriel García Márquez la escribió con base en una historia real. Entonces, el relato de un náufrago es una novela basada en un hecho real ocurrido en el año 1955, escrita por el colombiano Gabriel García Márquez. La historia trata sobre Luis Alejandro Velasco, un tripulante de un buque militar que sufre un accidente a bordo de esta nave marítima y pasa 10 días sobreviviendo en medio del mar, sin comida y haciendo cálculos de cuándo irían a buscarlo los aviones de rescate. Entonces, el personaje que vemos en pantalla, al lado derecho de la portada del relato de un náufrago, pertenece a Luis Alejandro Velasco. Él es el personaje real de esta historia. Por el contrario, un personaje imaginario es el que vemos en la novela Don Quijote de la Mancha. Entonces, Don Quijote de la Mancha es una novela escrita por el español Miguel de Cervantes Saavedra. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha narra las aventuras de Alonso Quijano, un hidalgo pobre que de tanto leer novelas de caballería acaba enloqueciendo y creyendo ser un caballero andante, nombrándose a sí mismo como Don Quijote de la Mancha. Entonces, Alonso Quijano es un personaje imaginario, producto de la imaginación de Miguel de Cervantes Saavedra. Otro elemento que tenemos en los textos narrativos es el tiempo. Entonces, el tiempo se refiere al periodo y al orden en que suceden las acciones. Vamos a ver dos clases de tiempo, el tiempo cronológico y el tiempo atmosférico. El tiempo cronológico indica cuándo ocurren las acciones, los límites de la acción, y el tiempo atmosférico sencillamente se refiere a si es de día o es de noche o a qué clima hace. Entonces, el tiempo cronológico es la forma de organización que obedece a la sucesión lógica de los segundos, minutos, horas, días, meses o años según corresponda. Es decir, es la coherencia en la sucesión de las acciones dentro de una historia.
Hicimos un ejemplo, un ejercicio con los compañeros asistentes a clase, donde organizamos el tiempo cronológico de la historia de Caperucita Roja. Entonces, las acciones según su tiempo cronológico van de la siguiente forma, o en el siguiente orden. Primero, la mamá de Caperucita pide a la niña llevar una torta a su abuelita. Segundo, viene la advertencia de la madre, es decir, cuando la mamá de Caperucita le dice a la niña que no vaya a hablar con el lobo. Luego viene el episodio donde el lobo devora a la abuela. Posteriormente, el lobo ya disfrazado se encuentra con Caperucita. En el siguiente episodio, en la casa de la abuelita, el lobo disfrazado engaña a la niña y la engulle. El siguiente episodio, entonces, es cuando el cazador mata al lobo y libera a Caperucita y a la abuela. Y finalmente, la niña pues promete tener más cuidado en el futuro. Ejemplos del tiempo atmosférico en una narración. Tenemos el texto extraído del cuento de la casa de Asher de Edgar Allan Poe. Durante todo un día de otoño, triste, oscuro, silencioso, cuando las nubes se cernían bajas y pesadas en el cielo, crucé solo, a caballo, una región singularmente lúgubre del país y, al fin, al acercarse las sombras de la noche, me encontré a la vista la melancólica casa Asher. Entonces, aquí en este corto texto nos está escribiendo que el clima es un día de otoño y el tiempo es al acercarse la noche, es decir, terminando la tarde. El espacio en una narración pues es el lugar específico donde suceden las acciones que desarrollan los personajes. En este caso tenemos 3 ejemplos. El primer ejemplo dice: érase una vez una pareja de granjeros que un día descubrieron en uno de los nidos en los que criaban gallinas un huevo de oro macizo. La pareja fue observando que el ave producía tal prodigio día tras día, obteniendo cada día un huevo de oro. El espacio de este texto, en este caso, es la granja, es decir, el lugar donde se están desarrollando los hechos. El siguiente ejemplo es: había una vez un zorro que caminaba sediento por el bosque. Mientras lo hacía, vio en lo alto de la rama de un árbol un racimo de uvas, los cuales deseó al instante al servirle para refrescarse y apagar su sed. El zorro se acercó al árbol e intentó alcanzar las uvas, pero estaban demasiado altas. Tras intentarlo una y otra vez sin conseguirlo, el zorro finalmente se rindió y se alejó. En este caso, el espacio del texto es el bosque. Un último ejemplo puede ser: hubo una vez un cojo y un ciego que iban paseando juntos cuando se encontraron un río, el cual ambos debían cruzar. El cojo le dijo al ciego que él no podría llegar a la otra orilla, a lo que el ciego le respondió que él sí podría pasar, pero ante su falta de visión podría resbalar. En este ejemplo, el espacio del texto es el río. La acción pues es la serie de acontecimientos que se desarrollan desde el inicio hasta el desenlace. Recordamos en clase que todo texto narrativo tiene como estructura un inicio, un nudo y un desenlace. En este caso dimos un ejemplo y señalamos cuál es el inicio, el nudo y el desenlace de esta historia. El inicio pertenece a la frase que está en rojo. Érase una vez una joven lechera que llevaba un cubo de leche en la cabeza, caminando al mercado para venderla. El nudo, entonces, es la parte que está señalada en color azul. Durante el camino, la soñadora joven iba imaginando lo que podría conseguir con la leche. Pensó que en primer lugar y con el dinero de la venta compraría un canasto de huevos, los cuales, una vez eclosionaran, le permitiría montar una pequeña granja de pollos. Una vez estos crecieran, podría venderlos
lo que le daría dinero para comprarse un lechón. Una vez este creciera, la venta del animal bastaría para comprarse una ternera, con la leche de la cual seguiría obteniendo beneficios y a su vez podría tener terneros. Y el desenlace de la historia está subrayado en color verde. Sin embargo, mientras iba pensando todas estas cosas, la joven tropezó, lo que provocó que el cántaro cayera al suelo y se rompiera, y con él sus expectativas hacia lo que podría haber hecho con ella. Otro de los elementos de los textos narrativos viene a ser el narrador. Entonces, existen varias clases de narración según su narrador. La narración subjetiva, que es donde el narrador participa como personaje, que es una narración en primera persona. La narración en segunda persona, que es donde el narrador dialoga con un personaje. Y la narración objetiva, que es donde el narrador es un espectador. Entonces, esta narración, este tipo de narración objetiva, es una narración en tercera persona. Recordemos los conceptos de primera, segunda y tercera persona. Vienen a ser los pronombres personales. Entonces, los pronombres personales yo y nosotros se refieren a la primera persona. Yo es la primera persona del singular. Recordemos que singular se refiere a uno. Y nosotros es la primera persona del plural. Recordemos que el plural se refiere a varios. La segunda persona es tú como singular y vosotros o ustedes como plural. La tercera persona se refiere a él o ella como singular y a ellos o ellas como modo plural. Entonces, la narración subjetiva, recordemos que es la que se realiza en primera persona, donde el narrador es quien vive los hechos, ¿vale? Entonces, como ejemplo tenemos, al fin es domingo y todos nos fuimos a la cancha para poder jugar un partido de fútbol, pero el problema comenzó con una fuerte lluvia que inundó el campo dejando un gran lodazal. Pero la pasión por el partido fue más fuerte y al final entramos a jugar como estaba planeado. Formamos nuestra escuadra y comenzamos el partido. Sacaron los contrarios, pero recuperamos el balón. Los dos delanteros lograron llevar el balón hasta la zona de la portería, pero es a los laterales a los que nos tocó acomodar la pelota en la zona. Finalmente un tiro de esquina nos dio la ventaja, la cual pudimos mantener durante el primer tiempo. Ahora, en el segundo conseguimos una segunda anotación, pues el balón se resbaló de las manos del portero contrario y la metí a la portería sin que nadie me molestara. Finalmente, salimos enlodados de la cabeza a los pies, pero con la gloria en nuestro equipo. Ahora, un ejemplo de narración en segunda persona es: no es que esperes nada en particular de este libro particular. Eres alguien que por principio no espera ya nada de nada. Hay muchos, más jóvenes que tú o menos jóvenes, que vienen a la espera de experiencias extraordinarias. En los libros, las personas, los viajes, los acontecimientos, en lo que el mañana te reserva. Tú no. Tú sabes que lo mejor que cabe esperar es evitar lo peor. Esta es la conclusión a la que has llegado, tanto en la vida personal como en las cuestiones generales y hasta en las mundiales. Y un ejemplo de narración objetiva, es decir, de la que se realiza en tercera persona, donde el narrador es tan solo un espectador, puede ser: se despertó de golpe, abrió los ojos y se encontró, estaba sentada en su cama. Le costaba respirar. Una vez más, aquel accidente se colaba en sus sueños. Se levantó, se sirvió agua en el primer vaso que encontró sobre la mesada y se sentó en una silla. La atormentaba ese recuerdo, esa muerte que le había dejado un vacío que sabía que nunca podría llenar. Pero lo que más la exasperaba era la idea de no poder superarlo, de que su vida quedara suspendida, atada a aquel momento, a que cada día, como habían sido los últimos meses de su vida, no sea más que una carrera cuya meta cada vez se alejaba más. En clase hicimos un ejercicio de identificar los diferentes tipos de narración. Entonces, con un mismo texto relatado,
por las tres diferentes tipos de narrador. Entonces, el primer texto dice: hoy se inscribió en la escuela preparatoria, la mamá lo acompañó. En realidad fue una circunstancia muy difícil para él, pues tenía que hacer una serie de trámites y esperar en una fila solo para poder inscribirse. Lo primero que tuvo que hacer fue verificar sus documentos, los cuales se los dio la mamá en un folder. Tenía que llevar su acta de nacimiento, su certificado de secundaria y una copia de cada uno de ellos. Además necesitaba un documento que demostrara que hizo el examen de ingreso, por lo que la mamá llevó el que les entregaron cuando hizo el examen. Entonces, este tipo de narración es una narración objetiva, ya que se está realizando en tercera persona, es decir, cuando el narrador actúa como espectador. Siguiente. Hoy me inscribí en la escuela preparatoria, mi mamá me acompañó. En realidad fue una circunstancia muy difícil para mí, pues tenía que hacer una serie de trámites y esperar en una fila solo para poder inscribirme. Lo primero que tuve que hacer es verificar mis documentos, los cuales me los dio mi mamá en un folder. Tenía que llevar mi acta de nacimiento, mi certificado de secundaria y una copia de cada uno de ellos. Además necesitaba un documento que demostrara que hice el examen de ingreso, por lo que mi mamá llevó el que nos entregaron cuando hice el examen. Este tipo de narración entonces es una narración subjetiva que se realiza en primera persona, ¿sí? Es decir, donde el narrador es quien vivencia los hechos. Y el tercer ejemplo entonces es una narración en segunda persona. Hoy te inscribiste en la escuela preparatoria, tu mamá te acompañó. En realidad fue una circunstancia muy difícil para ti, pues tenías que hacer una serie de trámites y esperar en una fila solo para poder inscribirte. Lo primero que tuviste que hacer fue verificar tus documentos, los cuales te los dio tu mamá en un folder. Tenías que llevar tu acta de nacimiento, tu certificado de secundaria y una copia de cada uno de ellos. Además, necesitabas un documento que demostrara que hiciste el examen de ingreso, por lo que tu mamá llevó el que les entregaron cuando hiciste el examen. La actividad propuesta para esta semana entonces es la de la página 23. El primer punto pues es escribir un párrafo donde se narre una anécdota especial, entonces se tiene que realizar como el ejemplo que les acabé de exponer. Primero, como narrador en tercera persona, luego como narrador en primera persona y posteriormente como narrador en segunda persona. En el segundo punto, vamos a describir lo que ocurre en la primera imagen, vamos a describir los personajes del cuento y vamos a describir cuándo ocurre la historia según las imágenes que nos presentan. Posteriormente, realizamos la narración. En el tercer punto vamos a completar las oraciones y en el cuarto punto vamos a unir con flechas las palabras de la columna izquierda con los conceptos de la columna derecha. Para el plan lector de esta semana vamos a realizar la lectura de la página 184. Vamos a contestar las lecturas de la prelectura y la postlectura y posteriormente hacer la ficha de lectura. También vamos a trabajar la página 185, donde vamos a leer la lectura Esto también pasará. Vamos a contestar las preguntas de la prelectura y la postlectura y posteriormente hacer la respectiva ficha de lectura. Entonces, para esta semana se entregan 2 fichas de lectura. La primera ficha correspondiente a la lectura del puente, página 184, y la segunda ficha correspondiente a la lectura de Esto también pasará, página 185. Ya saben cómo es el formato de la ficha de lectura. Fecha, título, tipo de texto, autor, resumen, significado de las palabras desconocidas y dibujo.